En una aldea tan antigua que hasta los mapas la habían olvidado, donde los caminos eran de tierra blanda y el tiempo pasaba sin urgencia, vivía un anciano del que poco se sabía y mucho se decía. No tenía casa propia, pero siempre dormía bajo techo. No tenía familia, pero nadie lo consideraba un extraño. No hablaba de sí mismo, y por eso todos querían saber quién era. Los niños corrían a su alrededor con risas desordenadas, y entre juegos lo apodaron simplemente el verdadero. No necesita recordar quién es, decían, como si su olvido fuera un logro, no una pérdida. Él no corregía a nadie, no se enredaba en disputas, ni explicaba lo que hacía, porque no parecía estar haciendo nada. Se sentaba a la sombra del mismo árbol cada día, sin esperar que el árbol le diera nada a cambio. Observaba las nubes como quien escucha una historia sin fin. Y cuando el viento soplaba, parecía que su cuerpo se volvía parte del aire mismo. No enseñaba con palabras y, sin embargo, su sola presencia dejaba en el corazón de quienes lo veían una extraña paz. Como cuando uno se da cuenta de que no necesita entenderlo todo para estar bien. Algunos pensaban que estaba un poco loco, otros que era un sabio disfrazado, pero él no parecía querer ser ninguna de las dos cosas. Cuando le preguntaban su nombre, sonreía y no respondía, porque un nombre es una forma de encerrarse, y él ya había dejado de tener bordes. Vivía como el viento, que viene, va, y no necesita saber por qué. El verdadero no hablaba de lo que le gustaba ni de lo que evitaba. Si llovía, caminaba con los hombros relajados y la ropa empapada como si no lo notara. Si el sol ardía, se cubría los ojos con la manga y seguía su paso sin apuro, como si el calor fuera solo otro visitante. Una tarde, el carnicero del pueblo, curioso y un poco incrédulo, le preguntó: ¿No prefieres los días claros a los nublados? El verdadero lo miró, luego al cielo cubierto, y respondió: ¿Y tú prefieres tu mano derecha a tu mano izquierda? El carnicero frunció el ceño, como quien no sabe si ha recibido una respuesta o una broma, y sin embargo, los niños, que todo lo entienden con el corazón, asintieron con naturalidad. Decían que el verdadero no elegía entre lo dulce y lo amargo, entre lo fácil y lo difícil, ni siquiera entre lo bello y lo feo. Simplemente estaba con lo que había, sin hacer preguntas. Como el agua que no escoge el cauce, pero lo recorre todo. Un día lo vieron conversando con una serpiente junto al río, otro dándole de comer a un cuervo herido, y nunca se le escuchó decir «esto está bien» o «esto está mal». Si algo sucedía, él respondía con presencia. Si nada sucedía, él también estaba ahí. Cuando los jóvenes del pueblo le preguntaban cuál era el camino correcto, él levantaba una hoja seca del suelo y dejaba que el viento se la llevara. Luego decía: ¿No son acaso el norte y el sur el mismo viaje si uno no se opone? Así era el verdadero, sin preferencias, sin resistencias, sin necesidad de elegir. Y por eso vivía en paz, pues no tenía nada que defender. Cierta mañana, mientras el verdadero se sentaba junto a un estanque quieto, un joven forastero llegó desde la ciudad con libros bajo el brazo y preguntas en la lengua. Era un estudiante brillante, de esos que buscan respuestas como quien persigue mariposas, con ansiedad y orgullo. Se inclinó ante el anciano y le dijo: «He estudiado las leyes, los tratados, los libros sagrados, pero aún no sé qué es justo y qué es injusto. ¿Qué opinas tú?». El verdadero no respondió de inmediato. Tomó su cuenco de madera, lo llenó con agua del estanque y lo ofreció al muchacho. El joven, algo confundido, bebió en silencio. Entonces, el anciano señaló la superficie del agua y dijo: «Mira». El muchacho miró y solo vio su propio rostro. «¿Qué debería ver?», preguntó. El verdadero sonrió apenas.
El espejo no elige lo que refleja, no dice, esto es bueno, esto es malo, solo muestra lo que hay. Y añadió, así es el corazón del que ha vuelto al Tao. El joven, perplejo, abrió uno de sus libros para buscar una cita. Pero el verdadero ya no estaba prestando atención. Estaba observando cómo una libélula se posaba en una hoja sin pedir permiso. Aquel día, el muchacho entendió, aunque no completamente, que la sabiduría no consiste en juzgar, sino en reflejar sin distorsión. Que la justicia más profunda no nace del pensamiento, sino del silencio. Y que el verdadero no tenía opiniones, porque ya no tenía necesidad de tener razón. Como un espejo limpio, su corazón estaba vacío, pero lo contenía todo. Una noche serena, mientras las luciérnagas danzaban como pequeños faroles sin dueño, un hombre enfermo fue llevado hasta el verdadero. Dicen que usted no cura, pero sana, le dijeron con respeto. Mi aliento es corto, mis pensamientos son agitados, y mi corazón no encuentra descanso. El verdadero lo miró como quien contempla una piedra en el fondo de un lago. No preguntó nada, no ofreció remedios, solo se sentó a su lado. Y durante un largo rato no hubo más sonido que el de la brisa en los árboles. Entonces, el verdadero habló con voz baja, casi como si recitara un recuerdo. Quien respira con la garganta, suspira. Quien respira con el pecho, se agita. Pero quien respira desde los talones, no necesita controlar nada. El enfermo frunció el ceño, como si no entendiera. El verdadero cerró los ojos y comenzó a respirar. No de forma especial, no forzada, sino profundamente, como si el aliento descendiera por dentro de su cuerpo hasta tocar la tierra. El enfermo imitó su silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en su cuerpo. Solo respiró, como un árbol respira con sus raíces. Pasaron horas sin que lo notaran, y cuando el hombre volvió a abrir los ojos, no estaba curado, pero ya no tenía miedo. La ansiedad se había disuelto como el rocío al amanecer, y aunque su enfermedad seguía allí, él ya no era el mismo que había llegado. El verdadero no había hecho nada, y sin embargo, había compartido el secreto más simple y más profundo. Respirar no es tomar el aire, es dejar de resistirse a él. Al despuntar el alba, cuando la niebla aún abraza los campos, un joven buscador se acercó al verdadero, ansioso por entender el misterio que rodeaba su presencia silenciosa. «Maestro», dijo con fervor, «¿cómo puedo encontrar el camino que no se ve? ¿Cómo puedo seguir algo que no puedo tocar ni nombrar?» El verdadero sonrió con la suavidad de una flor que se abre al sol sin prisa. El Tao es invisible porque no es cosa. No es una senda trazada ni un destino que alcanzar. Es la corriente silenciosa que sostiene todo lo que existe, y sin embargo, no pesa ni se deja atrapar. El joven frunció el ceño, confundido. Si no puedo verlo, ¿cómo sé que está ahí? Porque todo lo que ves, escuchas y tocas es su reflejo, respondió el verdadero. El Tao no se muestra, pero se manifiesta en el susurro del viento, en el fluir del agua, en el latir del corazón. Quien busca el Tao debe aprender a ser como el río, invisible en su esencia, pero inseparable de todo lo que toca. El joven intentó asir aquella idea, pero era como atrapar el aire entre sus dedos. Entonces el verdadero agregó, para seguir el Tao no hace falta correr tras él, solo es necesario vaciar la mente y permitir que el Tao te lleve. El joven comprendió que la sabiduría no estaba en aferrarse ni en entender, sino en rendirse a lo que es, sin resistencia ni deseo. Y en ese instante, invisible para los ojos del mundo, algo cambió en su interior. La búsqueda comenzó a desvanecerse, y la paz, silenciosa y profunda, empezó a arraigar.
Pasaron las estaciones, y el joven buscador regresó una vez más al anciano, esta vez con menos preguntas y más quietud en su mirada. «Maestro», dijo, «he aprendido a escuchar el viento y a observar el río, pero todavía siento un vacío, un eco que no logro llenar. ¿Qué debo hacer con ese vacío?» El verdadero, sentado bajo un viejo árbol que parecía haber visto 1000 amaneceres, respondió sin prisa. «El vacío no es ausencia, sino espacio donde todo nace y donde todo vuelve. Es el susurro del silencio que habita en el corazón del mundo. No temas al vacío, porque en él reside la esencia del Tao». El joven cerró los ojos y trató de sentir ese silencio profundo, pero solo encontró su propia inquietud. «¿Cómo puedo estar en el silencio cuando mi mente no se calla?», preguntó. «No luches contra la mente», contestó el anciano con voz suave. «Como el agua que se adapta a cada recipiente, debes permitir que los pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. Solo entonces escucharás el susurro del silencio, que no es vacío, sino plenitud en calma». El verdadero se levantó lentamente y señaló hacia el horizonte donde el cielo tocaba la tierra. El silencio es el puente invisible que une el mundo y el alma, lo que fue y lo que será. Camina ese puente sin prisa y con corazón abierto. En el silencio, todo habla. Solo hay que aprender a escuchar. El joven sintió que algo profundo se abría en su interior, un espacio donde el ruido de sus dudas se diluía. Comprendió que el camino del Tao no estaba en llenar el vacío, sino en abrazarlo, dejando que el susurro del silencio le guiara hacia la verdad oculta en la quietud. El joven, ahora más sereno, volvió a visitar al verdadero con el corazón cargado de nuevas preguntas. «Maestro», dijo, «he aprendido a escuchar el silencio, pero en la noche, cuando la luz se apaga, las sombras parecen cobrar vida y me envuelven en dudas y miedos. ¿Cómo puedo bailar con esas sombras sin perderme en ellas?». El verdadero sonrió, como si compartiera un secreto ancestral. «Las sombras no son enemigas, sino compañeras del camino. Ellas danzan porque la luz existe. Sin sombra no habría forma ni profundidad». Se levantó y caminó despacio hacia un claro donde la luna bañaba el suelo con su luz plateada. «Observa», dijo, «cómo las sombras se alargan y se acortan, cambian con el movimiento del sol y la luna. Así son tus miedos y dudas, formas que surgen y desaparecen, pero no son tú». El joven miró su propio reflejo en un charco y vio cómo la luz y la sombra se entrelazaban sin detenerse. «Entonces, ¿debo aceptar mis sombras?», preguntó con voz baja. «No solo aceptarlas», replicó el verdadero, «sino invitarlas a bailar contigo. Camina en equilibrio entre luz y sombra, sin resistencias. No huyas de lo oscuro ni te aferres a la luz. Ambas son parte del Tao». El verdadero alzó la mano hacia el cielo estrellado y concluyó: «Solo cuando aprendes a bailar con tus sombras, encuentras la libertad verdadera, porque el Tao no es solo claridad, sino también misterio». El joven sonrió por primera vez en mucho tiempo, comprendiendo que su viaje no era para eliminar las sombras, sino para integrar su danza, para ser completo en el eterno fluir del Tao. El joven, con el corazón ligero después de la lección sobre las sombras, decidió buscar al verdadero junto al río que serpenteaba cerca de la aldea. El murmullo del agua era suave, constante, como un viejo amigo que nunca se cansa de contar historias. «Maestro», dijo el joven, «he aprendido a aceptar las sombras y a escuchar el silencio, pero aún siento que algo se me escapa. ¿Cómo puedo encontrar la paz en medio de los cambios que no puedo controlar?». El verdadero se sentó en la orilla, observando cómo el río fluía sin detenerse ni preguntarse hacia dónde iba. «El río no lucha contra la corriente», murmuró con voz profunda.
No intenta retener el agua ni acelerar su paso. Simplemente fluye, entregándose al camino que se le presenta. El joven miró las aguas claras y comprendió que el río era un espejo del Tao. Entonces, ¿debo aprender a fluir sin resistencia? Exactamente, respondió el verdadero. La resistencia solo crea sufrimiento. Si intentas detener el río, solo conseguirás mojarte las manos y agotarte en vano. Pero si te conviertes en el río, fluirás con todo lo que la vida traiga: la calma, la tormenta, el brillo del sol y la sombra de la noche. El verdadero señaló una hoja que flotaba suavemente sobre el agua. Mira esa hoja, dijo. No lucha, no decide, simplemente acepta la corriente. Así es el sabio, que confía en el Tao y no se aferra ni se pierde. El joven respiró hondo, sintiendo la paz crecer en su interior. Gracias, maestro, dijo. Ahora entiendo que la verdadera libertad es dejarse llevar por la vida sin miedo ni apego. El verdadero asintió con una sonrisa serena. Y en ese fluir, el hombre verdadero se encuentra a sí mismo y a todo lo que le rodea, como el río que se une al mar sin perder su esencia. Y así, junto al susurro del río, el joven comprendió que la sabiduría no es un destino, sino un viaje eterno de entrega y armonía con el Tao. Al regresar a la aldea, el joven sintió que algo profundo había cambiado en su interior. Sin embargo, en su mente aún vibraba una pregunta: ¿qué es realmente el vacío? Buscó al verdadero en el claro del bosque, donde la luz se colaba entre las hojas como pinceladas de un pintor invisible. Allí, el anciano lo esperaba, quieto como un árbol antiguo que ha visto pasar las estaciones. Maestro, preguntó el joven, hablas del vacío como si fuera la esencia de todo. Pero, ¿cómo puede algo que parece nada contener tanto significado? El verdadero sonrió con calma, y con un gesto lento señaló el espacio entre sus dedos, tan sutil que parecía un suspiro. El vacío no es ausencia, sino plenitud en su forma más pura, dijo. Es el silencio donde nacen los sonidos, la nada donde brota la vida, el espacio donde danza el Tao. Como el aire que respiras, añadió, invisible y ligero, pero sin él no hay aliento, ni movimiento, ni ser. El joven cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire que entraba y salía, llenando el vacío con vida. El vacío no es un lugar de miedo o carencia, continuó el maestro, sino el campo fértil donde todo puede crecer. Es el equilibrio entre el ser y el no ser, la danza sutil que sostiene el universo. El joven comprendió que el vacío no era un enemigo, sino un amigo, un espacio sagrado para la transformación. Para caminar el camino del Tao, debes aprender a habitar el vacío, concluyó el verdadero, no con temor, sino con alegría, porque en el vacío reside la libertad absoluta. El viento susurró entre las ramas y el joven sintió cómo el vacío y la plenitud se entrelazaban en una danza eterna, invitándolo a seguir su propio ritmo, sin prisa, sin resistencia. Al despertar con el alba, el joven caminó hacia el río que serpenteaba más allá de la aldea, donde el agua parecía cantar historias antiguas. Allí, el verdadero lo esperaba, sentado en una piedra lisa, como si fuera parte misma de la naturaleza. Observa el río, dijo el anciano con voz suave. No lucha contra las rocas, ni intenta controlar su curso. Fluye, se adapta, y aún así, nunca pierde su esencia. El joven miró el agua que corría sin cesar, reflejando el cielo y las nubes como un espejo en movimiento. El río es el Tao, continuó el verdadero, siempre en cambio, siempre presente. Nos enseña que la fuerza no reside en la rigidez, sino en la flexibilidad. Cuando te aferras, te vuelves piedra. Cuando fluyes, eres agua, dijo. La vida se revela en el ir y venir, en el dejar ir.
El joven cerró los ojos, escuchando el murmullo del agua, sintiendo cómo su propio corazón se volvía más ligero, más libre. «No trates de detener el río, ni de forzar su camino», susurró el anciano. «Aprende a escuchar su susurro, y encontrarás tu propio fluir». El viento jugaba con las hojas, y el río continuaba su danza eterna, recordándole que en la vida, la verdadera sabiduría está en aceptar y dejarse llevar. Así, el vacío que habitas se llena de movimiento y vida, finalizó el verdadero. Y en esa danza descubres la armonía del ser. En el jardín que rodeaba la humilde choza del verdadero, entre raíces profundas y hojas que susurraban con el viento, yacía una pequeña semilla, apenas visible a simple vista. El joven la encontró un día, mientras caminaba meditando sobre el río y su fluir. «¿Qué es esta semilla?», preguntó al anciano. El verdadero sonrió con la serenidad que solo conoce quien ha vivido en armonía con la naturaleza. «Es la semilla del Tao», respondió, «invisible para muchos, pero llena de potencial en su silencio. Una semilla no grita su grandeza ni exige atención. Simplemente espera, enterrada en la tierra oscura, confiando en el tiempo y en la luz. Así debe ser tu espíritu», dijo el anciano. «No te apresures a mostrar tu sabiduría ni busques reconocimiento. Cultiva la paciencia y el silencio interior, pues allí germina la verdadera fuerza». El joven comprendió que, al igual que la semilla, sus aprendizajes y su transformación debían nacer desde lo profundo, sin prisa, sin ruido, permitiendo que el tiempo hiciera su obra. «No olvides», finalizó el verdadero, «que incluso la más pequeña semilla lleva dentro el misterio de un bosque entero. En el silencio y la humildad reside el poder más grande». El joven guardó la semilla con reverencia, sabiendo que el camino del verdadero no era un camino de velocidad, sino de crecimiento pausado y eterno. El anciano verdadero, ya en el ocaso de su vida, miraba el horizonte con ojos llenos de calma. Había enseñado sin palabras, guiado sin fuerza, y dejado que el río siguiera su curso natural. «¿Qué es la vida?», le preguntó el joven discípulo una última vez. «¿Cuál es el secreto que guardas?». El verdadero sonrió, como quien contempla el reflejo de la luna en el agua. «La vida no es más que un regreso», dijo con voz pausada, «un retorno al origen, a la quietud profunda donde todo nace y todo termina. No busques afuera lo que siempre ha estado dentro. No te aferres al pasado, ni te inquietes por el futuro. Sé como el río que vuelve al mar, como el viento que regresa al vacío. Solo en el silencio del corazón se revela el verdadero ser. Allí donde no hay lucha ni resistencia, solo aceptación y fluir». El joven escuchó y entendió que el verdadero no era un maestro que enseñaba con palabras, sino con la presencia misma de quien ha vuelto a su esencia. Y así, cuando el anciano partió, el viento llevó su nombre sin ruido, y el eco del vacío siguió resonando en la aldea olvidada, recordando a todos que el camino más sabio es el que nos regresa a casa, al centro invencible del ser. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.